Esto que comencé hace unas semanas atrás, titulado ¿qué quiere decir Jesús cuando nos dice sígueme? Cuando nos dice sígueme. Y esto se origina, hermanos, en base a lo que el Señor dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, en el versículo 21. Si todos tienen su Biblia y lo pueden abrir o tienen su iPad, etcétera. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice así. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores ¿qué? De maldad. Y le comentaba, hermanos, hace unas semanas atrás, que probablemente este es el pasaje más difícil de todo el Nuevo Testamento. Y no son palabras de Pablo, no son palabras de Mateo, no son palabras de Pedro, son palabras de el Señor. Y en base a eso empezamos a ver algo que se titulaba o se titula el señorío de Jesucristo. Y les compartí hace 3 semanas atrás, una palabra muy importante que es la palabra kurios, que significa Señor. Y muchos de ustedes han escuchado esta palabra. Muchos entienden esta palabra. Claro, la palabra Señor hoy en día en nuestro idioma no tiene el mismo peso, ni el mismo significado, ni la misma relevancia que tenía cuando fue el tiempo del Señor Jesús. Aparte de la palabra kurios, también vimos la palabra doulos, que es la palabra que la mayoría de las veces la Biblia, la Reina Valera, que es la mayoría de las que ustedes tienen, a una nueva versión internacional que también muchos de ustedes tienen, traduce como la palabra siervo, la palabra siervo. Y en inglés siempre es traducida la palabra doulos como es traducida al inglés como la palabra servant. Pero les compartí, hermanos, que la palabra no significa siervo, doesn't mean servant, significa esclavo. Y la palabra esclavo y la palabra siervo no es lo mismo. Un siervo no es lo mismo que un esclavo. Y la razón por la cual compartíamos que esto es muy importante es porque hoy en día, hermano, la iglesia es una iglesia que no entiende francamente y desprecia el hecho de que en realidad somos esclavos del Señor Jesús. No somos sus siervos, somos sus esclavos. Eso es lo que Él mandó, eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el Evangelio, amén. La razón de toda esta enseñanza, de todos estos jueves, los próximos jueves, son 5 cosas y yo se las mencioné la semana pasada. La primera es la evaluación de nuestra propia fe. Le compartí a diferentes grupos en 3 diferentes discipulados personales que tuve esta semana. Y les leía y leíamos Mateo capítulo 7, versículo 13, donde Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y les compartía y les ponía, ¿cuántos de ustedes piensan, creen, han percibido por lo que ven y el testimonio en sus propios espíritus, que mucha gente que está en la iglesia en realidad no está en el camino ancho, no está en el camino angosto, está en el camino ancho? Y estar en el camino ancho significa, hermanos, que el día que partamos de esta vida y estemos delante del Señor, no entraremos en la presencia de Dios, sino iremos a una condenación eterna. La semana pasada les hablaba de que hoy en día la iglesia ha trivializado el seguir a Jesús con simplemente repetir unas palabras en una oración ambigua y creer que por eso somos salvos.
sin que haya una verdadera confrontación con el pecado, que haya genuino arrepentimiento en nuestra vida. Y por eso vemos constantemente, hermanos, personas que profesan la fe, pero no hay ningún tipo de cambio en ellos. Los mismos pecados, los mismos ídolos de cuando antes que viniesen a la iglesia son los mismos pecados, son los mismos ídolos que tienen el día de hoy. La primera razón es una evaluación de nuestra propia fe. La segunda es identificar falsas maneras de pensar y de enseñanza. Y eso tiene que ver mucho con el tema de esta semana y de la semana pasada. Les he compartido de que cada vez más y más vemos falsa enseñanza. Y lo prominente de la falsa enseñanza el día de hoy, hermanos, es la enseñanza que da todos los beneficios de ser cristiano, pero ninguno de las demandas y de las exigencias del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Y cuando usted y cuando yo vemos eso en nuestra vida y compartimos esto con alguien más, se nos ataca de que los estamos juzgando. ¿Sí o no? O nadie puede juzgar. Y es un estudio que voy a dar, no sé si el jueves o un domingo. Una cosa es juzgar de una manera como hacían los fariseos, y otra cosa es establecer un criterio y decir, hermano, usted con su boca dice algo, pero su conducta dice algo completamente distinto. Eso no es juzgar a alguien, eso es tener un criterio correcto. Eso es simplemente lo que los ojos ven. ¿Sí me explico? Amén. Right? Leía un artículo, creo que lo voy a compartir en mis redes sociales, está en inglés, y decía, hoy en día la iglesia evangélica le da a las personas todo lo que necesita la predicación, todo lo que necesita para atravesar las cosas que uno está viviendo en la vida, pero no habla acerca del pecado que hay en nuestra vida. ¿Sabía usted que los libros que hablan acerca de los beneficios como la paz, la restauración del hogar, de la familia, del matrimonio, de la depresión, etcétera, 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 por medio de las promesas del evangelio, son muy bien vendidos en los Estados Unidos? They sell really well. Y por eso usted va a ver ciertos predicadores cada año sacan 1, 2, 3 libros, no por una gran pasión, sino porque venden muy bien. They sell really well. Pero los libros que hablan acerca del arrepentimiento y tratar con los pecados en nuestra vida, o que simplemente o profundamente nos enseñan lo que verdaderamente es el evangelio, esos no se venden bien. La gente no le interesa saber eso. Por eso, si usted va a una librería y ve un título como El poder de Jesucristo o El señorío de Jesucristo, y ve un libro que dice libre de la depresión por medio de Jesucristo, ¿cuál es el que va a comprar usted? El que tiene que ver con usted, el que tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo, mis emociones. ¿Sí me explico? Amén. Y de una manera u otra, hermanos, quiero que entiendan esto, quiero que comprendamos esto. De una manera u otra, aunque ponemos al Señor Jesucristo, siempre somos nosotros los que seguimos estando en el centro de todo. Porque hasta lo que quiero, hasta lo que yo pienso acerca de Jesucristo y lo que creo acerca de Jesucristo es para mi beneficio y no para la gloria de Él. Amén. Y claro, yo no estoy diciendo, hermanos, que ninguna de estas cosas están malas. Yo lo que estoy diciendo es que la vida cristiana para muchos solamente es de esto. Llevarnos a la obediencia es la tercera, y sometimiento de Cristo. La obediencia a Cristo cuesta, hermanos. Jesús lo llamó morir a uno mismo. ¿Usted cree que does that sound easy? To die to yourself, does that sound easy? ¿Verdad que no? No se oye fácil, ¿verdad? Jesucristo lo llamó de otra manera. Jesucristo lo llamó, cada uno tome su cruz y sígame. Cuando Jesús dijo tome su cruz, ¿eso se oye fácil? ¿Verdad que no se oye fácil? No se oye fácil. Apartarnos del pecado es la cuarta, y que tomemos fe y valor. Fe y valor. He hablado, como les mencioné, acerca de la palabra dulos,
y la palabra curios, como el Señor Jesucristo en todas las cosas que se refería al discipulado, Él dio claramente la pauta de que Él era el Señor, Él era el curios o el déspotes, el maestro, y nosotros los dulos, nosotros los esclavos. Amén. Ahí es donde verdaderamente entendemos la parábola cuando Jesús dijo, ninguno puede servir. No es la palabra Señor, bueno, sí es la palabra Señor, pero no es la palabra servir. Ninguno puede ser esclavo, quiso decir Jesús, de dos señores. Uno puede servir a dos señores, pero uno puede ser esclavo de dos señores. Amén. Uno no puede servir al mundo, ser esclavo del mundo y ser esclavo de Jesucristo. Y yo creo que hoy más que nunca, hermanos, debemos como pueblo de Dios verdaderamente marcar la diferencia. Yo creo que se vienen tiempos muy difíciles en el sentido de la comodidad que hemos tenido en la fe. Vienen tiempos donde las leyes cada vez más y más se van a poner en contra de la fe, que no necesariamente es malo para la iglesia, puede ser algo muy bueno para la iglesia, porque la iglesia siempre ha florecido en tiempos difíciles. La iglesia siempre, lo peor que le ha sucedido a la iglesia son los tiempos donde no ha sufrido persecución. Se vuelve cómoda, se pone gorda, se pone débil, se pone floja. ¿Sí me explico? We get comfortable. La iglesia siempre está en su mejor momento cuando está atravesando persecución, acoso del mundo, siempre. Una de las razones primordiales es porque la gente que no es verdaderamente cristiano deja de ir a la iglesia. Dice, no, yo no me presto para eso. No, eso no es lo mío. Entonces la iglesia en sí misma se purifica. Amén. Se purifica, se limpia de los que no son verdaderamente cristianos. Juan lo dijo, salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros, nunca fueron parte del pueblo de Dios. Nunca se ha preguntado por qué hay gente que viene a la iglesia y aún puede estar aquí por un tiempo y aún puede participar por un tiempo, pero después se va porque nunca fue parte del pueblo de Dios. Yo no estoy hablando de Iglesia Vida en Victoria, yo estoy hablando que nunca fueron salvos, que nunca hubo una regeneración en sus vidas. Nunca lo hubo. Ahora, cuando hablamos de la palabra dulos, la palabra esclavo, todo el Nuevo Testamento, hermanos, nos da alusión explícita a esa palabra. Y eso es lo que quiero que hoy vamos a leer mucha Biblia. Tengan su Biblia, le he puesto los versículos por adelantado para que puedas irlos buscando. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra curios, Señor, y la palabra dulos, esclavos, que se refiere a nosotros, para reforzar este principio claro del discipulado, hermanos, del discipulado, del señorío de Jesús, nos imitemos a Dios en su carácter, en su carácter. En su carácter. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro. Eso está más adelante en su Biblia, casi al final. Le decía a los hermanos que queremos motivar más la lectura de la palabra, porque hay hermanos que uno le da la Biblia, tienen 10 años de venir a la iglesia y usted le dice, abra el libro de Habacuc, no sabe dónde está Habacuc. Abra el libro de Sofonías, ni siquiera sabía que había un libro. Eso no está bien, hermanos, porque un cristiano debe de conocer la palabra de Dios. Primera de Pedro, pero como ahora los sermones son de TikTok, ¿verdad? Y no tienen nada que ver con la Biblia, tienen que ver con otras cosas. La iglesia es débil. Primera de Pedro 1:2, miren lo que dice. Leamos desde el primer versículo. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean que multiplicadas. Mire, sigamos leyendo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de
Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis. Y me encanta este versículo, si usted lo quiere, if you want to underline, this is a beautiful verse. A quien amáis sin haber visto. A quien amáis sin haber visto. Ese es el evangelio, de que amamos al Señor a quien no hemos visto. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor a Tomás? Tomás, ¿crees? Me dices, porque Tomás, mi Señor y mi Dios, le dijo a Jesús. Pero el Señor le dijo a Tomás, me dices porque me ves. Bienaventurados los que sin ver han creído. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, no la satisfacción y la plenitud de esta vida. Usted muéstreme a mí, hermano, donde en todos estos versículos Pedro hace alguna alusión a que vamos a ser felices en esta vida, sino más bien Pedro nos dice, aunque tengáis que afrontar algunas pruebas, dice, pero el fin de todo esto es la salvación de tu alma. Amén. Is that you get to be saved. Fuimos comprados, es la segunda. Acuérdense que el centro de lo que les estoy diciendo el día de hoy es que, hermanos, si le puedes mover, hoy estamos medio defectuosos con la tecnología acá. Fuimos comprados. Acuérdense que estamos hablando acerca del curios de nuestro Señor y nosotros dulos. Primera de Corintios, hermanos, ahora estamos hablando de que fuimos, ¿qué? Comprados. Usted no compra un siervo, usted compra un esclavo, así es. Amén. You don't buy a servant, you buy a slave. You buy a slave. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. ¿Ya lo tiene, amados? Mire por favor conmigo. Qué hermoso. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Sí ve la conexión. Una y otra vez el evangelio conecta el hecho de nuestra salvación con el estilo de nuestra vida. No separa las dos cosas, hermano. O sea, no dice, sos salvo, pero anda, dale con todo al pecado, no importa, sos un degenerado, pero no hace distinción la una de la otra. Quiero volverlo a leer, mis amados, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, quiere decir exaltad a Dios, dale honra a Dios, pues a Dios en vuestro, ¿qué? Cuerpo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, tu cuerpo no es de Dios, mi cuerpo no es mío, mi cuerpo es del Señor, mi espíritu son de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos, ¿qué dice, hermanos? Fuimos comprados. 1 Corintios 7, 23, ahí mismo, hermanos, en ese libro, unos versículos más adelante. Mire lo que dice, por favor. Qué hermoso. I'm just gonna read this. Una vez más, Pablo vuelve a recalcar esto. Por precio fuisteis, ¿qué? Otra vez más. ¿Qué dice? Comprarla. ¿Qué dice Cristal? Comprados, dice. There you go. Fuisteis comprados. No os hagáis. Es bien interesante que allí sí lo traduce a esclavos.
Esa es una decisión humana. Porque es la misma palabra, dulos. Pero cuando tiene que ver con Dios, los traductores prefieren poner la palabra siervo para que no se oiga tan pesado seguir a Cristo. Pero esto le roba la esencia al evangelio. Porque de repente, no, pues somos siervos, yo le sirvo al Señor. Pero hay una gran diferencia. Pero como el traductor de la Biblia quiere que entiendas que si tú no eres dulos de Jesús, eres dulos de la gente y del diablo. Porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados. Mira la tercera. Somos propiedad de nuestro Señor. Un siervo no es propiedad de nadie. Un esclavo sí. Amén. Un esclavo sí. Una vez más, mira lo que dice Romanos. Romanos está un poquito antes de Corintios, el libro antes de Corintios en realidad. Romanos 14. ¿Ya lo tiene? Are we going live? Are we live? We are? Ok, saludos a los que nos están viendo live. Les pedimos disculpas por los fallas allá. Mis hermanos de Miriam han trabajado muy duro y les agradecemos. Y qué bueno que ya están en vivo. Romanos 14, 7 al 9. ¿Ya lo tiene? Ok, good. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Wow. ¿Sí o no? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor ¿qué? Somos. Nosotros lo vemos como algo, y es correcto verlo así, muy hermoso. Soy del Señor. Sí, amén, con el amor y la ternura, pero también con el señorío y con el sello de propiedad que dice, you don't belong to you, you belong to Him. I don't belong to yo no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. ¿Sí me explico? Amén. Por eso Pablo dice claramente, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Amén. Mire lo que dice el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser, ¿qué? Curios, Señor, así de los muertos como de los que viven. El día domingo voy a predicar, continúo mi tema de Elías, y voy a predicar de la única vez que Elías cometió un error en su ministerio que está delineado en la Biblia. La única vez que Elías cometió un error. Y una de las cosas que vemos cuando Elías comete un error, escúcheme por favor, y se siente todo mal y anda todo agüitado y quiere sentir lástima de sí mismo, vemos cómo Dios le habla a Elías, y no le habla desde un punto de vista de lástima ni de pobrecito, sino le da instrucciones claras, órdenes. ¿Sí me explico? De qué es lo que tiene que hacer. En el amor de Dios, Dios nos ama, pero no cambia su relación que tiene con nosotros. Por ejemplo, un buen padre, una buena madre ama a sus hijos, pero primero y sobre todas las cosas es padre y madre de ese niño o de esa niña. No es amigo, no es amiga. El padre y la madre que cree que primero es amiga o amigo de su hijo comete un error. Comete un error. ¿Sí me explico? Primero es la autoridad que protege. ¿Sí me explico? Y se lo pongo de esta manera. Escuche bien. Otros pueden ser amigos de sus hijos y de sus hijas, pero solo usted puede ser madre para ellos. Nadie más puede ser madre de sus hijos o padre de sus hijos. Y nadie más es Señor nuestro, solo nuestro Señor Jesucristo. Así que esa relación de Señor a esclavo solo sucede entre nosotros dos, entre mi Señor y yo. Por eso esa es la relación primordial que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, y eso incluye, claro, su gran amor. Jesús dijo, y lo vamos a ver la próxima semana, ya no os llamaré
Dulos, esclavos, dijo en una ocasión Jesús al final, si no os llamaré amigos. ¿Se acuerda de eso? Pero él da la razón del por qué. No porque su relación con ellos cambiaba, no porque ya no iba a exigir de ellos algo, sino por una sola razón. Y él se lo dijo, porque no he guardado ningún secreto para ustedes. Todo lo que voy a hacer se los he revelado. Pero si esa relación, hermanos, hubiese cambiado cuando Jesús dijo eso, si eso es lo que hubieran entendido los apóstoles, no hubieran escrito como escribieron. La revelación del Espíritu Santo sería otra a través del Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Sería una relación, pues es nuestro amigo, es nuestro chero. Y no, es muy claro, hermanos, y lo leímos la semana pasada, tanto Pedro, Pablo, aún Santiago, Judas, otro medio hermano del Señor, cada uno de ellos escribe sus libros y comienza claramente diciendo: Pedro, Pablo, Santiago, Judas, esclavo, dulos del Señor Jesucristo. Así comienzan sus cartas una y otra vez. ¿Cuántos de ustedes creen que, al estudiar, yo sé que ustedes han estudiado mucho y han leído mucho acerca de la vida del apóstol Pablo, ¿cuántos de ustedes creen que Pablo consideraba a Jesús su amigo o su maestro o su Señor? ¿Cómo se relacionaba Pablo con Jesús? ¿Cómo ve usted la vida del apóstol Pablo? Yo creo que lo que más caracterizaba a Pablo en su ministerio es el que él entendía el señorío de Jesucristo. Y por eso él escribe cosas como esta: si vivimos, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. ¿Sí me explico, hermanos? Vivimos para Él. Si me hace el gran favor de ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, por favor. ¿Ya lo tiene? Mire rápidamente, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Y que, es muy clara y que no sois vuestros. Por eso, hermanos, cada vez que alguien pregunta: pastor, ¿es malo fumar? ¿Es malo tomar? El pecado, todo lo que entra al cuerpo, dice, no es tu cuerpo, es el cuerpo del Señor, es el templo del Espíritu Santo. Si tú lo ves de esta manera, amén. La razón por la cual, hermanos, muchos cristianos, o entre comillas cristianos, batallan con esto es porque en realidad no hemos verdaderamente comprendido o entendido el evangelio y el señorío de Cristo, o lo hemos entendido pero deliberadamente, we're just not being obedient. Y si no estamos siendo obedientes, hermanos, es que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Pero lo más probable es que verdaderamente no ha habido una regeneración en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que no somos salvos. Que no somos salvos. Vuelvo y repito, hermanos, ese pasaje de capítulo 7 de Mateo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. Yo hablaba con estos grupos de discipulado y les pedía a 3 de estos grupos, les decía: de estos versículos escojan 3 palabras que los impactan más. Cuando usted los lee, they just hit you, right? Y yo les decía que 2 palabras me tocan a mí muy fuerte. Una donde dice: pocos son los que entran, y la otra es: muchos son los que entran. Pero lo triste es que son pocos los que entran a la vida eterna y son muchos los que entran a la condenación. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Verdaderamente estamos en la fe. Uno más, Tito 2:14. Tito 2:14. Tito está casi al final de la Biblia, hermanos. Está después de Timoteo. You're going to become really good at mover la Biblia, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno. Tito 2:14 dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Esa palabra redimirnos se traduce literalmente como la palabra comprar. Cuando uno redime a alguien, uno compra a alguien. Para redimirnos de toda, ¿qué? Iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, ¿qué dice? Celoso de buenas obras. Hermanos, ¿cuántos de estos versículos inmediatamente después de que habla de la salvación, inmediatamente no nos da ni siquiera chance de respirar cuando inmediatamente pone el fruto del carácter? ¿Sí o no? Pone inmediatamente el fruto del carácter. If you are saved, you're supposed to behave this way. Si eres salvo, esta tiene que ser tu conducta. ¿O no? Es claro, no separa una de las otras. Y si esto es así, hermanos, ustedes que tienen años de estar en la iglesia, en el evangelio, ¿cómo ve a la mayoría del pueblo de Dios? Yo sé que esto es peligroso, hago esto, hago aquello, pues claro, no tengo yo la plataforma o de decirle algo a los hermanos. Sabe, hermanos, y se lo digo en el positivo, lo que más ayuda al pueblo de Cristo a mantenerse firme en la fe, o mejor dicho, una de las cosas que más ayuda al pueblo del Señor a mantenerse en la fe es que nos exhortemos unos a otros. Is that we keep each other accountable. That's the best way. That's the best way. Pero si nosotros delegamos eso solo a la predicación o al pastor o a uno o dos líderes en la iglesia y de ahí todos los demás aparentamos y presumimos como que la conducta y la vida espiritual de otros no es mi responsabilidad y yo no debo de andarme metiendo en la vida de otros, then ¿cómo nos vamos a ayudar los unos a los otros? Yo ponía en la conversación ministerial esta semana, porque lo he visto a través de los años. Ay, pastor, cómo extraño a fulanito, cómo extraño a fulanita. ¿Le dijiste que por qué llegaba tarde meses antes que se fue? ¿Lo exhortaste que por qué dejó el ministerio meses antes que se fuera de la iglesia? Amén. Did you do any of those things? Did you confront them with their sin? ¿Le hablaste de por qué no estaban? ¿Le hablaste? No dijiste nada. Te quedaste callado. You didn't say anything. Amén. No le mostraste amor a tu hermano, no le mostraste amor a tu hermana, porque el verdadero amor, hermano, está dispuesto a decir lo que no es agradable a nuestras vidas. Y en realidad fue mayor impacto para Juan Marcos, que escribió el primer evangelio? ¿Fue Bernabé el que le tendió la mano cuando fue débil? ¿O fue Pablo el que no le permitió continuar los viajes misioneros? Y fue ese golpe duro que forjó el corazón de Marcos y entendió que con el Señor no se juega. Y una vez que te metes, no debes de echarte para atrás. Y fue Pablo el que estuvo dispuesto a pararse firme y decir, yo no lo llevo más. Y la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, viéramos a Pablo como, no, qué insensible, qué mala onda, si Juan Marcos era un muchacho, hombre, tenerle misericordia. Pero en realidad yo me pongo a pensar, ¿qué fue lo que le ayudó más a Marcos? Le vamos a tener que preguntar cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Si fue la mano dura de Pablo o fue el apoyo de Bernabé, o fueron ambos. Hace tiempo atrás yo tenía una expresión que le escuché y me gustaba mucho. Decía, el que te consiente no te ayuda. El que te consiente, no, the person that just pampers you doesn't really help you. Anyways, continuemos, por favor. Sujetos a la voluntad y control del maestro. Sujetos a la voluntad y el control del maestro. Hechos capítulo 5, versículo 29. Rápidamente, hermanos, tengo que avanzar. 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, ¿qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La otra es, y ustedes pueden leer esos versículos, hermanos, totalmente dependientes de Él para todo necesario en nuestra vida. Dependientes de Él para todo necesario en nuestra vida. Leamos solo un versículo, 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Mira lo que dice, por favor. ¿Ya lo tiene?
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. ¿De quién dependemos? De Él dependemos. Un esclavo depende de su amo, un esclavo está sujeto al control y la voluntad de su amo. Como dicen los apóstoles, es prioridad obedecer a Dios antes que a los hombres. Y acuérdense que no estábamos hablando aquí de una cosa trivial. Estaban diciendo, si ustedes siguen predicando, los vamos a matar. Y Pedro y Juan, pues mátennos, porque nosotros, el Señor nos mandó a predicar. Ese tipo de decisión estábamos hablando aquí. En última instancia, hermanos, seremos llamados a rendir cuentas, You and I vamos a rendir cuentas al Señor, hermanos. Romanos 14, versículo 12. Mira lo que dice, por favor. Romanos 14, 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Each one of us, cada uno de nosotros, como dulos del Señor, daremos cuenta de Él, a Él. Seremos evaluados, hermano. Mire, vaya conmigo a 2 Corintios 5:10. Mire lo que dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y mire qué interesante, coma, ¿y qué dice? Sea bueno o sea malo. Usted va a recibir algo. Si es bueno, ¿qué cree que va a recibir? Pues recompensa, ¿no? Pero ¿qué tal si es malo? Reprensión, corrección. Algunos de nosotros se nos ha enseñado que cuando vayamos al cielo todo va a ser alegría, todo va a ser felicidad. No, hermano, hay un tribunal donde si tú no obedeciste a Dios, vas a sentir la reprensión de Dios, el castigo de Dios, y ese tribunal es público, hermanos. Por eso la Biblia dice, hermanos, que todo un día quedará al descubierto. Ese tribunal no es privado, no es uno a uno, hermano, es delante de toda la congregación de Dios. Por eso todo, dice, quedará expuesto delante de Él, no habrá nada oculto. Seremos disciplinados o bien premiados por el Señor. Hebreos 12, este es un pasaje muy hermoso, hermanos. Muy importante que usted como cristiano no debe de ignorar. Hebreos 12 del 5 en adelante dice así. ¿Ya lo tiene? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y mira lo que dice, y azota, he whips, todo aquel al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina del Señor, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Pues yo ando en pecado y nada me pasa. No deberíamos de sentirnos bien por eso. Bien, yo veo que no. Entonces no sois hijos, sois bastardos, Dios no te considera hijo. Pero si usted en algún momento se ha resbalado, la embarró y de repente usted sintió ese peso en su corazón, la convicción del Espíritu Santo, amén, y de una manera u otra siente usted la disciplina, como dijo David, amén, hermanos, y tu mano pesaba sobre mí, no había gozo en mi corazón, I didn't feel good, no me sentía bien. Esa es la disciplina del Señor. Eso que no te sientes bien.
David dijo, tu mano pesaba sobre mí. Por eso David dijo, devuélveme el gozo de mi salvación y un espíritu noble me sustente. Amén. Mire lo que dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su ¿qué? Santidad. Es verdad que ninguna, y quiere decir ninguna, dice, disciplina al presente parecer es causa de gozo, causa gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir que la persona que comete un error y se le disciplina, dice, ejerce paciencia. Amén. Ejerce paciencia, porque la disciplina trae las cosas en orden. Una iglesia sana es una iglesia que disciplina. Pero ¿cuál es una gran marca de una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo? En el momento que comete un error, que comete un pecado, hermanos, sabe que probablemente va a venir una corrección, busca de una o de otra manera echarle la culpa al pastor, a los hermanos. No lo amaron, no lo quisieron, no me visitaron, es que yo por 5 años nadie me ha apoyado. De alguna o de otra manera toda la gente tiene la culpa de su error, de mi error, y lo que hacemos es que nos vamos a otra iglesia o dejamos de ir a la iglesia, pero el error en nuestra vida jamás se corrige. Y si usted va a otra iglesia, allá eventualmente va a cometer el mismo error o otro error, amén, y eventualmente va a decir lo mismo de la otra iglesia. Por eso en veces, hermanos, uno ve cuando la gente deja las iglesias y se va a otra iglesia, al tiempo yo escucho, ya no está yendo ahí tampoco. Ok. O se fue, y aquí no va a ninguna iglesia. Ok. Porque Jesús no es nuestro Señor. Amén. Usted puede venir a la iglesia porque tiene amigos en la iglesia, tiene amistades en la iglesia, tiene familia en la iglesia, pero no porque el Señor es su Señor. Y en el momento en que sus amigos ya no están, o su familia ya no viene a la iglesia, usted ya no viene a la iglesia. O usted está en un ministerio porque su familia sirve en la iglesia, o porque sus amigos. ¿Y qué pasa si ya no están? Entonces su lealtad está con su familia, no con el Señor. Amén. Right. Todos en algún momento bueno, no todos, pero muchos de nosotros, incluyendo Sara y mí, hemos visto a nuestros familiares partir en veces. Lo último que se fueron fue Joel y Abe. Aquí estamos todavía. Nos duele mucho. Aquí está Pablo y María. Ya, ¿te acuerdas? I mean, they got no more family here, blood family. You got me. You got us. Y así consecutivamente. Pero nuestro compromiso es con el Señor. Amén. No, las demás relaciones son secundarias. Debemos tener eso muy presente, porque una expresión muy bonita, la persona dice que llega a la iglesia por la gente se va. Por la gente se va. La gente que llega a la iglesia por el Señor reconoce su pecado, reconoce su falta. No importa quién esté o quién no esté, seguimos adelante. Amén, hermanos. Yo pensaba en estos días y digo yo, si yo con humildad me desanimara por toda persona que vino y ya no está, wow, desde los primeros 3 meses me hubiera dejado la iglesia. Yo me acuerdo que ni siquiera había comenzado la iglesia cuando un hermano que me dijo que se iba a venir a plantar la iglesia conmigo, me dijo, fue el primero que me dijo, pastor, me dijo, yo me voy a ir con usted a plantar. Amén. Primerito, no me gustaba mucho, como dije, para ser mi primer miembro no me gusta. No. I'm just kidding. Pero me acuerdo que, bien me acuerdo. Era un viernes saliendo del banco de trabajar. Estaba poniendo gasolina cuando pum, me cayó el telefonazo. Pastor, ¿cómo está? Bien, hermano. Estábamos a un mes de tener el evento navideño. Pastor, fíjese que he decidido que mejor me voy a quedar aquí en la iglesia. Y de repente, hermanos, de tener 5 personas ya solo tenía 4.
Pero es algo bien interesante, no me sentí mal, no me agüité, dije, bueno, el Señor sabe, you know. ¿Qué diría Jesús? Solo quiero leerles unas cosas y ya vamos a ir terminando. ¿Qué diría Jesús acerca de esto? Jesús mismo introdujo la metáfora del esclavo en el Nuevo Testamento y con frecuencia hacía una conexión directa entre la esclavitud y el discipulado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, hermanos, rápidamente, y si son tan amables de regalarme 5 minutos más. Mateo capítulo 10, versículos 24 al 25 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo, ¿qué es discípulo? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Fíjese que ahí hay dos tipos de relaciones, pero van a la par. They coexist. Coexisten juntas. Una es la relación del discípulo, el maestro. Él es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos. Pero también está la relación del siervo y el Señor. Ambas van de la mano. Y ni el discípulo, dijo Jesús, es mayor que su maestro, ni el esclavo es mayor que su Señor. Amén. El discípulo no es más que su maestro. En sus palabras, con frecuencia usaba la esclavitud como el símbolo del discipulado. Las palabras de Mateo 25, 21 son las que cada verdadero discípulo debe esperar, escuchar al fin de su vida. Bien hecho, esclavo, bueno, ¿qué? Y fiel. Bueno y fiel. Vaya conmigo a Mateo 25, 21 para ir terminando. ¿Cuáles son las palabras que queremos oír del Señor en aquel día? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, ¿buen qué? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Es the word doulos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu curios. Jesús fue muy claro, hermanos. Él no dio ninguna ambigüedad acerca de lo que usted y yo debemos de ser. Amén. De lo que usted y yo debemos de ser. Sobre poco has sido fiel, te pondré sobre mucho más. Entra en el gozo de tu Señor. Jesús siempre usaba tales expresiones para describir el verdadero discipulado y lo hacía sin ninguna intención, escuche bien por favor, sin ninguna intención de ajustar el mensaje para que fuese atractivo a los pecadores con mentalidad humana. Tanto su predicación como sus discursos privados se destacaban por su sincera franqueza. Jamás suavizó, simplificó, hizo menos pesado, pasó por alto, mitigó, minimizó o amortiguó lo que dijo acerca del costo del discipulado. Amén. Nunca Jesús lo hizo sonar como que fuese algo fácil. Siempre fue muy claro con todo aquel que quiso seguirlo. Amén. He was very clear. Pero hoy en día, y eso es lo que quiero llegar, no es el caso con la iglesia, hermanos. No es el caso con la iglesia. Ahora la gente, porque queremos